Listo. Como decía, ambos tienen en común la presencia de hipertensión durante la gestación, pero difieren en su impacto sobre la salud materna y fetal, así como pues en las estrategias que se requieren para su manejo específico. Y actualmente existe una clasificación en donde se distinguen 4 categorías de estos trastornos hipertensivos. Tenemos lo que es la preeclampsia y eclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica y preeclampsia sobreagregada a esta hipertensión crónica. Sin embargo, pues nada más puse aquí 2 de los conceptos, que sería hipertensión gestacional, hipertensión crónica y lo que es preeclampsia, para que sepan en qué difieren. En el caso de preeclampsia, se considera un síndrome multisistémico que se manifiesta en general a partir de la semana 20 de gestación y que se caracteriza por la presencia de hipertensión con una tensión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio y que está acompañada de proteinuria. Recordemos que proteinuria es la excreción igual mayor o igual a 300 miligramos de proteínas en una colección de orina de 24 horas. Y para el caso de hipertensión gestacional, aquí también puse su concepto, es una tensión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 después de la semana 20 de gestación, pero en ausencia de proteinuria. En muchas ocasiones, esta se considera una hipertensión transitoria del embarazo cuando no se desarrolla preeclampsia y el diagnóstico se puede confirmar si los valores de la tensión arterial han retornado pues, a valores normales después de las 12 semanas posparto. Cuando persiste esta hipertensión después de las 12 semanas, se puede clasificar como hipertensión crónica, que es el siguiente concepto que tenemos. La tensión arterial igual se le considera con esos valores, 140 sobre 90. Sin embargo, esta se puede presentar antes de la semana 20 o bien que persiste 12 semanas después del nacimiento. Y pues puede ser primaria o secundaria a alguna patología, bien que puede ser vascular o renal. Y en este caso, pues igual si se evoluciona a preeclampsia, pues sería una preeclampsia sobreagregada a hipertensión crónica. La siguiente, de favor. Dentro de la epidemiología, de manera general, cada año se estima que se producen aproximadamente 529,000 defunciones maternas. La mayoría de estas ocurren en países en desarrollo y un número importante de estas pues, llegan a ser evitables. Las principales causas son hemorragias, infecciones y trastornos hipertensivos. Estos últimos tienen un porcentaje del 12 al 25% del total de las defunciones y además son padecimientos que, por ejemplo, en mujeres menores de 20 años, en adolescentes o en mayores de 40 años, son causas importantes de mortandad. Con respecto a algunos datos en nuestro país, aquí tenemos que según la Dirección General de Información en Salud, reportó 316 disfunciones debidas a esta patología, lo que correspondería a un 29.5% del total de las defunciones. Y pues este porcentaje va a variar para cada una de las entidades federativas. Hay entidades en donde se puede presentar, pueden representar más de la mitad de estas defunciones, como sucede en Tlaxcala, Coahuila y Chihuahua, y entidades donde representa el 10% menos, como Nayarit y Tabasco. Y pues actualmente en México se presenta en 5 a 10% de los embarazos y es causa importante de muerte materna y neonatal, así como de la prematurez, restricción en el crecimiento intrauterino, muerte perinatal y pues todas las complicaciones secundarias a una prematurez. Y finalmente, de acuerdo al Sistema Nacional de Salud de México, se han reportado 1,242 defunciones maternas y de estas, 34% se deben a trastornos hipertensivos. La siguiente, por favor. Buenos días, vamos a continuar con los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, el primero que tenemos es la edad.
ya que se dice que la gestación en ambos extremos de la edad reproductiva son de los principales riesgos, ya como lo mencionó nuestra compañera Lisette hace un momento. En mujeres menores de 20 años existe un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, mientras que en mujeres arriba de 40 años o 45, lo refieren a algunas otras bibliografías, de igual manera tiene el riesgo de algún trastorno hipertensivo del embarazo, pero existe una mayor frecuencia de hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. El siguiente factor de riesgo es la paridad. Esto se debe a que existe una menor incidencia en mujeres multíparas, es decir, que han tenido una gestación anteriormente, comparadas con aquellas primíparas o nulíparas. Esto se debe a un fenómeno inmunológico. Este fenómeno inmunológico lo vamos a revisar más adelante, pero esto se debió a muchos estudios epidemiológicos en los que aseguraban que las primíparas o nulíparas constituían aproximadamente entre un 85 al 75% de todos los casos, mientras que las multíparas no están exentas de todo riesgo, ya que hay otras teorías que se han mencionado de que las multíparas que hayan tenido una gestación anterior no tienen tanto riesgo, pero pueden incrementar este riesgo cuando el producto procede de una pareja diferente. Es decir, que han tenido una gestación con una pareja anterior y tienen una gestación ahora con otra pareja. En estos casos puede aumentar el riesgo. Esto, lo que les menciono, el fenómeno inmunológico que vamos a ver más adelante. Y esto también se ha apoyado porque otra de las teorías muy encaminadas en este tema es que un periodo corto de cohabitación sexual antes de la concepción incrementa el riesgo de padecer preeclampsia. Este caso, igual por el fenómeno inmunológico que vamos a ver más adelante, supone que un periodo largo de exposición a antígenos paternos por medio de la actividad sexual supone una tolerancia. Esa tolerancia por los fenómenos inmunológicos ocasionaría que no se desarrolle esta preeclampsia. Todavía esto realmente no está hecho una ley o algo que sea totalmente cierto, sino que algunos autores lo manejan como el fenómeno inmunológico, o incluso algunos otros artículos mencionan que puede ser un sesgo en la información y que realmente el factor de riesgo es un periodo intergestacional entre ambas gestaciones muy largo. El siguiente factor de riesgo es el antecedente de preeclampsia o eclampsia, tanto en la paciente por sí misma como en algún familiar, ya sobre todo en los familiares de primer grado. Si existe el antecedente de preeclampsia, suele incrementarse hasta 5 veces el riesgo de padecerla. Los siguientes factores de riesgo es la gestación múltiple y embarazo molar. Esto se debe a que el desarrollo de este síndrome, como vamos a ver en un momento, involucra el tejido placentario y sobre todo cuando existe un exceso del mismo, hay mayor riesgo de padecer o desarrollar preeclampsia. En el caso de la gestación múltiple, lo suelen explicar por el hecho de que hay una sobredistensión del miometrio y causa hipoxia. Y esta hipoxia, vamos a ver más adelante, que es prácticamente la gota que derrama el vaso para el desarrollo de preeclampsia. Y en cambio, en el embarazo molar lo suelen relacionar más con el hecho de que si recordamos la fisiopatología de embarazo molar, existe una mayor cantidad de material genético del padre, lo que supondría un fenómeno inmunológico más temprano y conllevando a la aparición de preeclampsia. Siguiente es el síndrome metabólico o cualquiera de sus componentes por separado, como hipertensión, obesidad, dislipidemia, intolerancia a la glucosa, diabetes. Esto suele incrementar el riesgo de padecer preeclampsia en un 30 al 40% y tan solo un 25% de padecer hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. También otro de los factores de riesgo son alteraciones metabólicas que, si bien no son muy frecuentes encontrarlas, es importante tomarlas en cuenta, como la deficiencia del factor 5 de Leiden, resistencia a la proteína C activada, hiperhomocisteinemia y alteraciones de la beta-oxidación. Estas principalmente se debe a un factor genético, el cual favorece la aparición de este síndrome. Los siguientes son las enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de antifosfolípidos. Estos suelen incrementar el riesgo debido a que en estas enfermedades existe una mayor probabilidad de desarrollar microtrombos y estos microtrombos ocasionarían una isquemia placentaria y la hipoxia, que vamos a ver en un momento.
Y bueno, el siguiente sería la raza. La raza se ha visto como un factor de riesgo no tan evidenciado, pero que se puede notar, sobre todo en las mujeres afroamericanas e hispanas, las cuales tienen una mayor incidencia de preeclampsia comparado con mujeres blancas. Esto igual supone un fenómeno genético principalmente, en el cual puede existir alguna mutación que sea llevada en este tipo de pacientes. Y el último factor de riesgo de los principales es la reproducción asistida, tanto la donación de esperma, de ovocito o de algún embrión supone un mayor riesgo para el desarrollo de este síndrome. Y bueno, aquí tenemos una tabla de la guía de práctica clínica, la cual nos maneja los riesgos o los factores de riesgo para conllevar al desarrollo de preeclampsia. Vemos que de los más importantes o los más, por decirlo, riesgosos, es en las enfermedades autoinmunes, seguido del antecedente que les había comentado de preeclampsia, o algunas enfermedades preexistentes como diabetes, nefropatías, hipertensión, diabetes pregestacional, el antecedente de hipertensión aquí, la primipaternidad, que es el fenómeno inmunológico que vamos a ver y que supone el por qué las mujeres multíparas tienen menor riesgo que las primíparas o nulíparas, y el embarazo múltiple. ¿Hasta aquí hubo alguna duda en factores de riesgo o puedo continuar? Todo bien. Todo bien, Ok. gracias. Bueno, entrando propiamente en la etiopatogenia, vamos a ver que la etiología, la fisiopatología, la patogénesis, todos los hallazgos histopatológicos que conocemos actualmente han sido producto de múltiples investigaciones y hallazgos recientes, relativamente recientes, porque hubo un modelo que se desarrolló en 1991 por Christopher Redman, que es el modelo de las dos etapas. Este modelo de las dos etapas fue un cambio en la fisiopatología que se tenía conocida anteriormente, y este lo va a dividir en dos etapas, como lo dice su nombre, una etapa placentaria y una etapa clínica. Este modelo que nos dice, con este modelo se permitió explicar que la preeclampsia inicia como una enfermedad trofoblástica. Inicia como una enfermedad trofoblástica, ya que el tejido afectado inicialmente va a ser el tejido trofoblástico placentario, más no el endotelio, el sistema renal, o hemodinámicamente va a haber alteraciones al inicio, sino que estas alteraciones van a ser producto de la alteración trofoblástica. Además de que no va a ser necesario un feto o un útero. Esto quiere decir de que se puede desarrollar preeclampsia en casos de embarazo molar, donde no hay un feto, o en embarazo ectópico abdominal, ya que el desarrollo no se lleva a cabo en el útero. Y bueno, como les había comentado, está formada por dos etapas. La primera etapa va a ser una etapa preclínica y sucede como se tenía conocido antes de la primera mitad del embarazo. En esta etapa lo que va a ocurrir es una anomalía de la remodelación vascular de las arterias espirales. Esto lo vamos a ver en un momento, pero como un panorama general, lo que va a ocasionar va primero a ocasionar isquemia, luego va a conllevar hipoxia. Y todo esto no va a dar síntomas clínicos para el médico en el momento, por eso es la etapa preclínica. Y va a desarrollar una alteración en la circulación uteroplacentaria. Posteriormente, en la segunda mitad del embarazo, esta etapa ya se considera clínica porque ya se encuentra la enfermedad propiamente clínicamente manifiesta y va a ser producto de la hipoxia que les había comentado. Esta hipoxia va a desencadenar distintos factores que van a liberarse a la circulación materna y propiamente va a ocasionar el síndrome con hipertensión, proteinuria y en últimas instancias la eclampsia. Y los daños histológicos más importantes en el desarrollo de esta enfermedad va a ser un daño endotelial vascular sistémico con vasospasmo resultante, transudación de plasma y secuelas isquémicas y trombóticas, no solo en la placenta, sino que a cualquier órgano del cuerpo humano. Ahora, les había mencionado que está formada por dos etapas. La primera etapa, que va a ser la etapa placentaria. En condiciones normales, primero que va a ocurrir, se va a llevar a cabo la fecundación, segmentación, implantación. Durante la implantación o al final de esta, los trofoblastos se van a diferenciar en dos tipos, los extravellosos y los vellosos. Los trofoblastos vellosos van a ser los encargados de formar las vellosidades coriónicas, mientras que los trofoblastos extravellosos se van a encargar de invadir la decidua y el miometrio para entrar en contacto con las arterias espirales, algunos vasos sanguíneos que se encuentran en estos
en esta decidua y en este miometrio. A su vez, estos trofoblastos extravellosos se van a dividir en dos, los intersticiales y los endovasculares. Los intersticiales se van a encontrar a la periferia de la decidua y el miometrio, como podemos ver aquí, y van a rodear a la arteria espiral, mientras que los endovasculares van a tener la capacidad de penetrar e invadir la luz de estas arterias. Esto va a conllevar, esta invasión a la decidua del miometrio y posteriormente a las arterias espirales, a una remodelación vascular de estas. ¿De qué manera? Primero, los trofoblastos endovasculares van a entrar a la luz del vaso, van a formar después un tapón celular y por medio de apoptosis van a destruir la capa íntima de estas arterias, recordando que es la capa endotelial. Lo que va a ocasionar es de que se pueda invadir ahora la capa media, que es la de músculo liso, que usualmente se maneja en la literatura, que suele estar en las arterias espirales altamente desarrollada. Una vez que invaden esta, la destruyen y lo que va a ocasionar es que se va a depositar ahora material fibrinoide, tomando en cuenta que ya se destruyó la capa íntima, lo que permite un diámetro mayor en la luz de estos vasos. Una vez que se lleva a cabo esto, los trofoblastos, tanto intersticiales y endovasculares, pueden formar o van a formar el nuevo endotelio, sobre todo los endovasculares, de esta luz. Como podemos ver aquí en esta imagen, en la parte que estoy señalando, que es en el temprano del embarazo, podemos ver que realmente los trofoblastos no se encuentran dentro de la luz o no permiten un amplio diámetro, comparado con al final del tercer trimestre, donde prácticamente el endotelio de estos vasos está formado por los trofoblastos y hay un aumento en el diámetro de esta luz, lo que permite satisfacer las necesidades de perfusión y de la circulación uteroplacentaria. Esto sucede en dos etapas o dos fases. La primera fase ocurre antes de la 12ª semana y esta invasión o esta remodelación vascular va a suceder hasta el límite entre la decidua y el miometrio, que será en este caso en el esquema hasta aquí, como podemos ver, aquí en el final del primer trimestre. Realmente todavía no se invade o no se remodela las fracciones intramiometriales de estas arterias espirales. Mientras que la fase 2, que ocurre en la semana 12 a la semana 16, o incluso algunas otras literaturas manejan que a la 18 a la 20, se lleva a cabo ya una remodelación de las porciones intramiometriales de estas arterias, permitiendo, como les dije, aumentar el diámetro de la luz de estos vasos y posteriormente pueda satisfacer las necesidades uteroplacentarias y de perfusión. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar en el momento porque muchos de estos términos se van a ocupar más adelante para explicar también la fisiopatología. Siguiendo de esto va a estar la remodelación vascular incompleta en los casos de preeclampsia. ¿Esto cómo se desarrolla? Como les había mencionado, existen las dos fases. La primera fase que llega hasta el borde entre la decidua y el miometrio y la segunda fase cuando ya invade el miometrio. En los casos de preeclampsia se ha visto que realmente la remodelación no abarca el miometrio, sino que solo llega hasta ocasiona un diámetro reducido, incluso en algunas bibliografías manejan que puede ser la mitad de lo que normalmente sería. Esto que va a ocasionar principalmente una perfusión disminuida que va a conllevar a un ambiente hipóxico, lo cual va a ocasionar a nivel histológico daño endotelial, insudación de plasma, necrosis medial, aterosis, que esta aterosis va a ser de los cambios histológicos más importantes que se puedan ver en la placenta, sobre todo en los vasos placentarios, y la liberación de partículas placentarias en respuesta a este ambiente hipóxico. Todo esto y sobre todo el daño endotelial va a ser lo que va a ocasionar el daño a nivel sistémico, ya que si lo podemos ver ahorita, con lo que hemos conocido de la placenta y las alteraciones que surgen en la placenta, realmente se puede decir que como disminuye el diámetro puede haber una hipertensión a nivel placentario. Pero entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la hipertensión generalizada o los daños a nivel sistémico? Estos se van a llevar a cabo por la liberación de estas partículas placentarias. Bueno, antes de continuar, nada más mencionar rápidamente cuáles son las anomalías inmunológicas y genéticas que se encuentran en este síndrome. Los trofoblastos vellosos van a carecer del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto, recordemos que sirve para la presentación de antígenos y demás cosas. Por lo tanto, se dice que estos son inertes, los trofoblastos vellosos. Mientras que los trofoblastos extravellosos sí van a poseer un
complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el tipo 1, y van a ser de los factores más importantes para que se lleve a cabo una correcta implantación. Además, se requieren de células DNK, que estas son las células residuales natural killer, que a comparación de las que tenemos en circulación, estas no van a tener no van a tener una capacidad citotóxica, sino que van a permitir la implantación y la invasión del trofoblasto en la decidua, junto con la expresión de 3 genes del antígeno leucocitario humano, que va a ser el HLA-C, E y G. De estos, el más importante suele ser referido en la literatura como el G, ya que en los casos de preeclampsia usualmente existe una expresión anormalmente baja de este, lo que ocasionaría pues este rechazo a la invasión del trofoblasto. Además de lo que les había mencionado de la raza afroamericana que tiene mayor predisposición a esto, lo que dice la literatura es que tienen una mutación en el gen que codifica a este antígeno leucocitario humano, lo que ocasionaría, pues, propiamente una mayor propensión al desarrollo de preeclampsia. Además de que van a participar otras células como macrófagos con actividad antiinflamatoria, células dendríticas que permitan capturar antígenos, y de los más importantes, y con lo que realmente se explica el por qué la cohabitación y lo que les había mencionado anteriormente de la paridad, son los linfocitos T reguladores. Porque si recordamos las clases de inmunología que ya habíamos tomado, las células T reguladoras lo que van a ocasionar o lo que realizan es una inmunosupresión ante antígenos presentados previamente. Por lo tanto, si una pareja tiene cohabitación sexual prolongada, por así decirlo, antes, va a ocasionar que los antígenos paternos que se puedan encontrar en el semen o espermatozoides sean presentados por las células dendríticas y después a linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores, ¿qué van a hacer? Una inmunosupresión ante estos antígenos paternos, lo que ocasionaría que cuando se lleve a cabo la concepción, los linfocitos T reguladores ya sepan que esos no son agentes dañinos, sino que tienen que reducir la activación de distintas células, lo que ocasionaría una mayor tolerancia, a comparación de si durante la primera cohabitación sexual o relación que tengan quedan embarazados, pues los linfocitos T reguladores no sabrían qué hacer y podrían formar una respuesta inmunológica o inflamatoria ante esto y favoreciendo el desarrollo de preeclampsia. ¿De qué manera también se puede llevar a estas anomalías? A partir de la formación de anticuerpos contra estos antígenos placentarios. Y otro de los factores que se han estudiado recientemente es que si la mujer gestante, la paciente, tiene un feto, embrión o producto que tenga una trisomía en el par 13, suele desarrollar una mayor anomalía inmunológica que va a conllevar a un eh, mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, ya que uno de los factores antiangiogénicos que vamos a ver en la siguiente diapositiva se codifica en este gen, específicamente la tirosina sinasa 1 soluble de tipo FMS. Y bueno, con esto que les acabo de mencionar, se permite entender por qué una mujer multípara que tiene relaciones no relaciones, sino que la siguiente concepción del siguiente producto que tenga es de una pareja diferente, pues desarrolla una mayor actividad inmunológica, ya que los antígenos paternos pues son diferentes en cada individuo. Y aunque ya desarrolló tolerancia contra los de su pareja previa, no ha desarrollado tolerancia contra los de su pareja actual, por lo que se puede aumentar el riesgo de padecer preeclampsia. Y bueno, los factores genéticos rápidamente. Se supone que el factor genético explicaría el mayor riesgo de preeclampsia en familiares, pero es posible que nunca se haya una relación única de gen-enfermedad, ya que muchos de los genes que se han propuesto, que son los que tenemos aquí en este cuadro, no participan solo en la implantación o en el desarrollo angiogénico de las arterias espirales o en el trofoblasto, sino que participan a nivel sistémico, por lo que se han propuesto algunos polimorfismos que pueden ocasionar una mayor propensión al desarrollo de esto. Y podemos ver algunos como el factor 5 de Leiden, que les había mencionado que es un factor de riesgo, algunos vasodilatadores como el óxido nítrico endotelial, algunos vasoconstrictores como el angiotensinógeno o la enzima convertidora de angiotensina. Todo esto realmente ha sido propuestas que no han sido que se han sido demostradas estadísticamente, pero no pueden ser todavía comprobadas en un 100% de que si tienes esta mutación te va a dar preeclampsia. Bueno,
¿Hasta ahorita ha habido alguna duda o sí puedo continuar con la respuesta ya propiamente de la hipoxia? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Todo bien, gracias. Ahora, recordemos que ya se llevó a cabo la alteración en la remodelación vascular que va a ocasionar isquemia y la isquemia que va a ocasionar hipoxia. La hipoxia placentaria va a ocasionar la expresión o sobreregulación de un gen, el gen HIF1 alfa, que es Hypoxic Induced Factor, que va a ser el factor inducido por hipoxia, lo que va a aumentar la expresión de varios factores, tanto factores antiangiogénicos, vasoconstrictores, especies reactivas de oxígeno, citocinas, e incluso últimamente se ha hablado de anticuerpos, lo que va a conllevar una activación de células endoteliales que va a ser propiamente la lesión sistémica. ¿Y de qué manera va a ocurrir esto? Primero, ¿cuáles son antes de hablar de los antiangiogénicos, cuáles son los angiogénicos? Los angiogénicos es el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el VEGF, y el factor de crecimiento placentario, que es PLGF. Estos usualmente van a favorecer la angiogénesis, la permeabilidad vascular y la vasodilatación. En casos de hipoxia, lo que va a hacer este gen, el HIF, va a ser la liberación de factores antiangiogénicos. Uno va a ser la tirosina sinasa 1 soluble tipo FMS, que lo abrevian como SFLT1. Y lo que va a ocasionar este factor antiangiogénico va a ser realmente lo que es un receptor del VEGF. Pero realmente, o sea, va a ser un receptor, yo lo imaginé como un receptor señuelo, ya que se va a unir a pero no va a permitir que realice sus funciones fisiológicas, sino que va a ocasionar que no se una propiamente a su receptor, que sería sino que se bloquea esta interacción y produciendo daño endotelial, lo que va a ocasionar a su vez una disminución del factor de crecimiento placentario. Otro de los factores antiangiogénicos es la endoglina soluble, que se abrevia como SENG, la cual no, va a ser una función similar a la anterior, pero con otro factor de crecimiento. Este caso, el factor de crecimiento transformante beta, que lo importante de este factor es que participa en la señalización de la óxido nítrico sintasa endotelial, que si recordamos el óxido nítrico, pues usualmente es vasodilatador. Entonces, si hay se lleva a cabo esta interacción del señuelo, se bloquea su interacción normal, esta vía de señalización se ve inactivada o disminuida, por lo tanto disminuye el óxido nítrico, por lo tanto disminuye la vasodilatación y contribuye al daño celular. Ahora, les había mencionado de que se liberan partículas placentarias. Estas partículas placentarias se abrevian como STBM, son partículas del sincitio trofoblasto, lo cual van a atraer a monocitos, a neutrófilos, que van a liberar citocinas como interleucina 1, interleucina 8, 6, factor de necrosis tumoral, y van a conllevar a su vez a una disminución de la disponibilidad del óxido nítrico y a un aumento en la formación de ROS, que son las especies reactivas de oxígeno. A su vez, estas especies reactivas de oxígeno van a disminuir todavía más la señalización del óxido nítrico, y lo importante es que van a favorecer o van a aumentar la liberación de vasoconstrictores. Vasoconstrictores como cuál, la endotelina 1 y la angiotensina 2 son los más importantes, aunque también el tromboxano A2 es importante, pero este va a tener un mayor peso en la agregación plaquetaria. Entonces, como hay un aumento de los vasoconstrictores, va a ocasionar que no haya un flujo constante de calcio entre las células o el músculo liso, las células musculares lisas, lo cual va a ocasionar un aumento en estas, activando la proteína quinasa C, la roquinasa, lo que va a ocasionar propiamente una vasoconstricción. Y una vasoconstricción constante va a ocasionar hipertensión por un aumento de la resistencia vascular. Y bueno, en cuanto a los anticuerpos, se ha visto que las mujeres con preeclampsia suelen desarrollar anticuerpos agonistas del receptor de angiotensina 1. Como son receptores agonistas, lo que van a hacer es seguir activando la función de este receptor, por lo tanto, aumenta más la vasoconstricción y el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que les acabo de mencionar con la fisiopatología? Simplemente que la hipertensión va a ser un desequilibrio entre sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, existiendo una disminución de las vasodilatadoras que les mencioné, como pues el óxido nítrico, la prostaciclina, el óxido nítrico, los factores angiogénicos, el factor de transformante beta.
Todo esto va a ocasionar una disminución, o esta disminución va a ocasionar hipertensión, aunado con un aumento de los vasoconstrictores, como son prácticamente todos los que les mencioné, los vasoconstrictores endotelina, tromboxano, algunos anticuerpos, el aumento en las especies reactivas de oxígeno, las citocinas y los factores antiangiogénicos. Todo esto es lo que va a culminar con que se desarrolle hipertensión, no solamente como les había mencionado a nivel placentario, ya que prácticamente cualquier órgano que tenga, por el cual haya vasos sanguíneos, va a desarrollar un aumento en su resistencia arteriolar que va a conllevar a la aparición de esta hipertensión. Bueno, ahora algunas de las alteraciones anatómicas que surgen en este padecimiento. En el caso del riñón, hay que entender que en el embarazo normal existe un aumento en el flujo sanguíneo renal, por lo tanto hiperfiltración y aumento de la tasa de filtración glomerular. Mientras que en la preeclampsia hay una disminución de la perfusión renal, lo que ocasiona una disminución de la tasa de filtración glomerular, además de ocasionar daños histopatológicos como endoteliosis, proteinuria, que va a ser, recordemos lo que nos había mencionado anteriormente nuestra compañera Lizeth, va a ser de los datos que nos van a permitir diagnosticar este síndrome, podocituria y microangiopatía trombótica. Y a nivel macroscópico se puede observar un riñón con edema generalizado, zonas de hemorragia y necrosis tubular. Eso es en cuanto al riñón. Y ahora, rápidamente, ¿cómo es la disfunción renal que va a llevar a la proteinuria? Les había mencionado algunos daños histopatológicos, que el primero es la endoteliosis. En este, ¿qué va a ocurrir? Edema endotelial con una oclusión de los capilares. Va a ocasionar una oclusión de los capilares, y esto porque ya toda la fisiopatología que les había mencionado en la diapositiva pasada, aquí entra, pues el aumento en los vasoconstrictores y disminución en los vasodilatadores. Esto que va a conllevar al edema, y junto con el edema se dice que hay una disminución de las fenestraciones. Recordemos que las fenestraciones pues permitían la excreción de elementos que ya nos van a ser ocupados en la sangre, por lo tanto, ¿qué va a haber? Un aumento de la creatinina en el suero y un aumento del ácido úrico en suero y una disminución de estos en la excreción propiamente. Esto es en cuanto a la endoteliosis. Después, la microangiopatía trombótica, prácticamente cualquier órgano que vamos a ver más adelante, cualquier órgano puede ser afectado por una microangiopatía trombótica. En este caso, lo mencionan en el riñón, ¿por qué? Porque hay un aumento en la activación plaquetaria. Recordemos que uno de los vasoconstrictores que les había mencionado era el tromboxano 2, que favorece la agregación plaquetaria, lo que va a ocasionar también un desequilibrio en la coagulación y la fibrinólisis. Y la activación plaquetaria propiamente va a ocasionar estos microtrombos que van a ocasionar daño a nivel renal y prácticamente a cualquier órgano. Y finalmente la podocitopatía va a ser la gota que derrame el vaso en la proteinuria. ¿Por qué? Les había mencionado anteriormente el factor de crecimiento vascular endotelial y les había mencionado que en el caso de la preeclampsia existe una alteración en este por los factores antiangiogénicos. En condiciones normales, ¿qué va a ser? Este factor a nivel renal, una maduración de las células endoteliales, la aparición de fenestraciones, la proliferación y diferenciación de células del mesangio. En el caso de la preeclampsia, hay una alteración en esta, tanto a nivel autócrino como parácrino. Y algo que aquí no se menciona propiamente, pero en los artículos mencionan, es de que este factor participa en una vía de señalización con la nefrina. Esta nefrina son de las varias proteínas que participan en la unión intercelular de los podocitos. Entonces, si hay una disminución de esto, aparte de todo lo que ya les había mencionado de este factor de crecimiento, a nivel renal va a ocasionar que hay una, por decirlo, como que se suelten todas las células, sino que como no hay esta vía de señalización, la nefrina o las zonas ocludens que se encuentran aquí, ya no se van a encontrar unidas, sino que va a facilitar la liberación de estas células, ocasionando un hallazgo en orina, la podocituria, la aparición de estos podocitos en orina. Incluso dicen que este puede ser en futuras investigaciones o en futuros, sobre todo investigaciones clínicas, esto puede favorecer, ya que la podocituria es un hallazgo de laboratorio que se ve mucho antes de la aparición de hipertensión y de proteinuria. ¿Y qué va a hacer propiamente la podocituria? Va a disminuir, o como se va a soltar, va a aumentar estos espacios, favorecido todavía por la transudación plasmática, el aumento en la permeabilidad vascular, va a ocasionar la liberación de estas proteínas, ocasionando en orina proteinuria.
Y todo esto es prácticamente lo que va a ocasionar toda esta proteinuria de la endoteliosis, la microangiopatía trombótica y la podocitopatía. Y bueno, algunas otras alteraciones anatómicas que se pueden ver en otros órganos, como por ejemplo el hígado, que suele también ser de los más afectados. La lesión más común es la hemorragia periportal en la periferia hepática. Esto también por los microtrombos que les había mencionado, y a nivel macroscópico se puede ver un tinte ictérico, zonas de petequias, y algo sumamente grave es la aparición de hematomas subcapsulares, ya que estos pueden romperse en cualquier momento y poner en riesgo la vida de la paciente por una hemorragia severa. A nivel del cerebro, las lesiones más características es el edema perivascular con lesión endotelial, como podemos ver aquí, junto con microinfartos. Que aquí lo que mencionaban en la literatura es que aquí se supone que es un trombo que ocluye los vasos arteriales. Y a nivel macroscópico se pueden apreciar tanto hemorragias petequiales como en este caso parenquimatosas, que pueden llegar a afectar hasta los espacios ventriculares, junto con la aparición de edema cerebral. Todas estas van a ser alteraciones futuras o que se pueden prevenir durante la preeclampsia para que no ocurran en la eclampsia. En el sistema circulatorio, usualmente hay un aumento en la poscarga cardíaca, ya que hay un aumento en la resistencia arteriolar, por lo tanto se necesita una mayor fuerza de contracción para vencer esta resistencia, lo que a la larga puede ocasionar también una insuficiencia cardiovascular o disfunción diastólica. También se puede apreciar necrosis focal o hemorragias subendoteliales. A nivel hemodinámico puede desarrollarse, como les mencioné, la disfunción diastólica o una disminución en el gasto cardíaco. Además de que en condiciones normales el volumen de sangre suele aumentar aproximadamente 1.500 mililitros durante el embarazo, mientras que en los casos de preeclampsia o eclampsia, lo que ocasiona es una disminución en esta ganancia del volumen y son más propensas a hemorragias graves, ya que hay una disminución en este volumen sanguíneo y tienen mayor riesgo de complicaciones. Además, existe una extravasación de endotelial de líquido intravascular que va a dar o se van a manifestar clínicamente como edema. Algunas alteraciones propiamente en los eritrocitos, en la sangre, se puede ver que puede haber hemólisis con un aumento de lactato deshidrogenasa. Más aparte, a nivel de las plaquetas, puede ocasionar trombocitopenia. Y bueno, alteraciones anatómicas en la placenta. Se pueden encontrar zonas de fibrosis y calcificaciones. Aparte, también se puede encontrar luz ocluida de las arterias por trombosis, por lo que les había mencionado, prácticamente cualquier órgano por el cual pase sangre va a ser afectado por estas microtrombos. Además de una hipertrofia de la capa muscular media de las arterias espirales, como les había mencionado, pues al inicio o lo que va a ocasionar esta enfermedad es que no se lleva a cabo la remodelación vascular. Por lo tanto, no se, en estos vasos de preeclampsia, realmente las arterias espirales tienen su capa muscular engrosada porque no se destruyó como les había mencionado. Y también se puede encontrar aterosis. Esta aterosis es la aparición sí, de células con mucho lípido, por así decirlo, en las células miointimales. Además, se puede observar envejecimiento prematuro, una apoptosis generalizada y congestión de los espacios intervellosos. Y finalmente, otro de los órganos más afectados suele ser el pulmón y el vaso. En caso del pulmón es común encontrar edema intersticial junto con hemorragia, bronconeumonía hemorrágica difusa. Mientras que en el vaso puede encontrarse un aumento del volumen, traduciéndose como esplenomegalia, que puede ser mostrado clínicamente o no, junto con hemorragias difusas. Todo esto recordando la hemólisis que se desarrolló, por lo cual aumentaría el tamaño del vaso por un aumento pues, en esta destrucción de los eritrocitos, y además las hemorragias difusas puede ser producto de la trombocitopenia. Bueno, en lo anterior, ¿alguna duda? Porque ahorita les voy a hablar sobre algunas actualizaciones rápidas que se han hecho en algunos modelos. No, todo bien. No, ninguna duda. Está bien. Ok. El modelo que les había planteado anteriormente era el modelo de las 2 etapas. El modelo que desarrolló Christopher Redman, que es el modelo que se tenía, sí, el más actualizado durante esa época.
Sin embargo, últimamente se ha desarrollado múltiples investigaciones y se ha propuesto un modelo de 5 etapas. Este modelo de 5 etapas permitiría explicar aún más sobre todo los fenómenos inmunológicos y el estrés oxidativo. Y pues consta de la primera etapa, en el cual hay una alteración inmunológica, sobre todo en una tolerancia al trofoblasto, que puede ser afectada aún más con una inflamación vascular crónica por parte de la madre, como puede ser la obesidad, en el caso de hipertensión o dislipidemias. Ambas o una por sí sola puede conllevar a una alteración en la placentación, así lo maneja, que realmente pues es la invasión trofoblástica propiamente durante la implantación en el desarrollo de la placenta. Todo esto puede conllevar con estrés oxidativo y estrés del retículo endoplásmico a una disfunción de esta perfusión. Esta disfunción puede conllevar a estrés inflamatorio y durante la etapa 3, para que en la etapa 4 sea como el correspondiente a la etapa 2 en el modelo anterior, ya que aquí ya va a estar clínicamente la preeclampsia, y esta preeclampsia puede conllevar a una inflamación de la decidua excesiva, lo que ocasione aterosis aguda, y esta aterosis aguda supuestamente en las investigaciones recientes es realmente la causa de todo lo que vimos anteriormente, que esta aterosis va a ocasionar una disminución en la perfusión, la isquemia, la hipoxia y todo el relajo que se ocasiona a nivel bioquímico. Y por último, prácticamente lo que les había mencionado de las anomalías vasculares ya no se considera de todo el 100% de los casos. Sí, si bien es, por decirlo, exacto o es correcto decir que en la mayoría de los casos puede surgir así, se ha visto casos en los que realmente la remodelación vascular no tiene nada que ver o muy poco que ver. ¿De qué manera? Con las investigaciones se dieron cuenta que usualmente cuando existía preeclampsia antes de las 34 semanas, que lo manejan como preeclampsia de aparición previa o no tardía, el feto, o sí, el producto se veía afectado con una disminución en su crecimiento, que aquí lo manejan como FGR, que es el retraso en el crecimiento fetal, mientras que las mujeres que desarrollaban preeclampsia después de las 34 semanas de gestación, el producto no se veía afectado por esta alteración, sino que poseía un tamaño o sí, un tamaño, peso adecuado al que se requería durante el parto o la cesárea. Lo que los llevó a desarrollar una teoría de que si se desarrolla antes de las 34 semanas, o es decir, la preeclampsia de aparición no tardía o previa, realmente la alteración sí es por una no remodelación de las arterias espirales, todo lo que les había comentado, lo que va a conllevar al estrés oxidativo y a las 2 etapas del modelo de Redman. Sin embargo, en los casos que se desarrolla después de la semana 34, lo que se dice es que hay una alteración a nivel intrínseco y no extrínseco como en el anterior, prácticamente lo que pasa es de que la placenta o el tejido o el útero propiamente excede su capacidad. Como excede su capacidad, lo que va a ocasionar cuando aumente el crecimiento del producto y se desarrolle preeclampsia en la semana 34 o adelante, es que se van a comprimir las vellosidades coriónicas terminales, lo que va a ocasionar hipoxia, pero ya no se debe a una alteración en la remodelación de las arterias espirales, sino que aquí lo que ocasiona es de que el útero ya no puede ampliarse más, el producto sigue creciendo, se comprimen las arterias espirales en las vellosidades y todo ese relajo, y va a ocasionar lo que es la hipoxia, pero no por una alteración en la remodelación, sino que por un exceso en la capacidad o un exceso en la capacidad de la placenta o del útero, lo que va a conllevar a la aparición, sí, de preeclampsia, pero no necesariamente por esta alteración de la remodelación, como les había mencionado, sino que por la alteración en el exceso de esta capacidad. Y bueno, sería todo de fisiopatología. ¿Quedó alguna duda o algún comentario? No, todo bien. No, gracias. Todo bien. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar al cuadro clínico, en donde el signo principal va a ser la hipertensión arterial, que esta se va a producir como una consecuencia de la alteración en la producción de algunos factores reguladores del tono vascular, del incremento de la resistencia vascular y también de la inducción de la vasoconstricción debido a una disfunción endotelial. También vamos a tener proteinuria,
En esta la paciente va a tener una lesión renal característica, que es de la que ya les habló mi compañero, que va a ser la endoteliosis glomerular. Esta, como ya les mencioné un poquito, va a ser, va a estar implicada un aumento del volumen glomerular, un estrechamiento y una oclusión de la luz de los capilares, y sumado a lo que les dijo sobre los podocitos, también van a mostrar alteraciones importantes y también tienen un índice mayor de apoptosis, por lo cual se compromete pues más la integridad de esta barrera de filtración renal. También vamos a tener epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho. Esta se va a deber por alteraciones principalmente a nivel hepático, que van a ser una consecuencia de la disfunción endotelial de los sinusoides hepáticos, que pueden desencadenar fibrosis, trombosis y hasta en algunos casos necrosis del parénquima hepático. También puede haber algunas alteraciones neurológicas, como puede ser cefalea, fosfenos o acúfenos, y estas, aunque hasta el momento se desconoce como el mecanismo exacto, se ha planteado que puede ser por la disfunción endotelial e incluso también por la hipertensión arterial, que llegan a provocar estas alteraciones en la función de la vasculatura cerebral, por lo que hay una reducción del flujo sanguíneo. También puede haber anemia hemolítica y o trombocitopenia. Esta principalmente puede ser por la activación descontrolada del sistema de la hemostasia y puede culminar con el desarrollo de la coagulación. Sí, de coagulación intravascular diseminada. Por otro lado tenemos al edema, que pues va a ser por una alteración en la permeabilidad vascular y puede ser primero periférico, pero puede llegar a ser edema pulmonar también. Estos síntomas pueden variar por algunos factores, ya sea por la gravedad del caso, por el manejo clínico, o incluso si la paciente tenía enfermedades subyacentes como hipertensión arterial crónica. La que sigue, por favor. Bueno, para el diagnóstico podemos apoyarnos de algunos datos clínicos, pero, por ejemplo, para la preeclampsia leve, vamos a tener tensiones arteriales sistólicas mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. La proteinuria puede estar mayor o igual a 300 miligramos de orina de 24 horas o su equivalente en una tira reactiva. Cuando tenemos un caso de preeclampsia severa, aquí la tensión arterial va a estar un poquito más elevada. En el caso de la sistólica, puede ser mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. La proteinuria mayor o igual a 2 gramos de orina de 24 horas o su equivalente igual en alguna tira reactiva. Aquí ya vamos a tener un poquito más de alteraciones como en la creatinina sérica, que va a estar mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro. Puede haber trombocitopenia. Algunas bibliografías lo manejan como menor o igual a 100.000 células de metros cuadrados, o algunas dicen que son 150.000. También vamos a tener algunas concentraciones sanguíneas elevadas de transaminasas hepáticas. Estas pueden, estar elevadas o de lo contrario tener el doble de su concentración normal, aunque mencionaba que este puede ser un diagnóstico no tan exacto en el caso de preeclampsia, porque solamente el 10% de las pacientes presentan esta alteración en preeclampsia. La que sigue, por favor. Y bueno, algunas complicaciones que se ven por órgano o por sistema. En este caso tenemos primero el sistema nervioso, que su principal complicación puede ser eclampsia, un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, un desprendimiento de retina que incluso puede llevar hasta la ceguera, una apoplejia, un ataque de isquemia transitorio o incluso un déficit neurológico, pero este puede ser reversible. En el aparato cardiorrespiratorio podemos tener una hipertensión severa descontrolada, que esta se va a dar incluso después de un periodo de 12 horas, a pesar de que ya se usó un tratamiento con 3 agentes antihipertensivos, una saturación de oxígeno menor al 90% causado por un edema pulmonar, incluso una isquemia o un infarto al miocardio. Hablando del sistema hematológico, podemos tener si se tiene un conteo plaquetario menor a 50.000 células por metro cuadrado, puede llegar a ser necesaria alguna transfusión de algún producto sanguíneo. La que sigue, por favor. Bueno, también podemos tener algún daño renal, como ya les había comentado mi compañero, inclusive puede llegar hasta que la paciente necesite algún tipo de diálisis.
puede haber una disfunción hepática, una ruptura hepática o el hematoma, que igual ya les había mencionado mi compañero. Y hablando de las complicaciones fetoplacentarias, puede haber un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, un parto prematuro o una restricción del crecimiento fetal, esto por el riego sanguíneo que llega al feto, o bien un óbito. Las complicaciones como más, podría decirse como contraproducentes o un poco más graves, o que sí suelen como evolucionar, sería eclampsia o incluso hasta síndrome de HELP. En la que sigue, por favor. Bueno, ahora respecto al tratamiento, como tal, la interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo para la preeclampsia, lo cual depende de las condiciones maternas y la edad gestacional. Ahorita menciono esos criterios, pero también se recomienda el uso de antihipertensivos. Este tratamiento no modifica la historia natural de la enfermedad, sin embargo, va a disminuir la incidencia de hipertensión severa, de eclampsia y, por supuesto, todas las complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares. Y cuando se considere el uso de antihipertensivos orales, los fármacos recomendados es alfa-metildopa, labetalol, nifedipino e hidralazina. En el caso de la metildopa, esta, según la guía de práctica clínica, recomienda de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas y con una dosis máxima de 2 gramos al día. Este es un antihipertensivo de acción central que se clasifica en el grupo de los simpaticolíticos. Es un profármaco que ejerce su acción antihipertensora mediante un metabolito activo. Es decir, tenemos a la metildopa, que es metabolizada por un aminoácido de neuronas adrenérgicas y que se convierten en alfa-metilnoripinefrina. Este se almacena en las vesículas secretoras de las neuronas adrenérgicas y sustituye la noripinefrina. Entonces, cuando las neuronas adrenérgicas van a descargar sus neurotransmisores, se va a liberar este metabolito, el alfa-metilnoripinefrina, en lugar de la noripinefrina. Entonces va a actuar como un agonista en receptores alfa-2, presinápticos de tronco encefálico, y atenúa la liberación de la noripinefrina. En consecuencia, pues lo que hace es disminuir la eferencia de las señales adrenérgicas, que son vasoconstrictoras en el sistema nervioso simpático periférico, y va a disminuir el flujo simpático hacia el corazón, riñones y hacia la vasculatura periférica. Para el caso del labetalol, su dosis es de 100 a 400 miligramos vía oral y una dosis máxima de 1.2 gramos al día, y algunos recomiendan iniciar con dosis de 200 miligramos. Este es un fármaco antagonista de receptores alfa y beta adrenérgico, y me parece que también es parcial de beta 2. Debido a su efecto beta adrenérgico, antagonista, disminuye la presión sanguínea por el bloqueo tanto de los alfa-adrenérgicos como del bloqueo de receptores beta-adrenérgicos. En el caso de los receptores adrenérgicos alfa-1, va a inhibirlos y va a haber una inhibición de la vasoconstricción que está inducida por las catecolaminas endógenas. Entonces va a ocurrir una vasodilatación y va a haber una disminución de la resistencia periférica. Para el caso del bloqueo de los beta-1 adrenérgicos, va a contribuir a la disminución, en parte porque va a bloquear la estimulación simpática refleja del corazón. Recordemos que los antagonistas beta-1 o beta-2 adrenérgicos, lo primero que hacen es disminuir el gasto cardíaco. Entonces, esto, para contrarrestar este cambio, empieza a aumentar la resistencia periférica, pero cuando se usa un tratamiento prolongado de estos antagonistas, lo que hace en personas normales es regresar a los valores normales la resistencia periférica, y en pacientes con hipertensión lo que hace pues es disminuirla. En el caso del nifedipino, se administra de 20 a 60 miligramos vía oral de liberación prolongada cada 24 horas hasta una dosis máxima de 120 miligramos al día. Este es un antagonista de los conductos de calcio, ayer lo vimos, y pues recordemos que como la contracción del músculo liso depende de la concentración intracelular del calcio, cuando estos antagonistas se unen a la subunidad alfa-1 de los conductos, va a disminuir la cantidad total de calcio.
Entonces, estos antagonistas van a reducir la presión sanguínea porque relajan el músculo liso arteriolar y va a disminuir la resistencia vascular periférica. En el caso de la hidralazina es muy similar igual el efecto que tiene. Este se administra de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas y una dosis máxima de 200 miligramos al día. Como tal, es un vasodilatador, al igual que pues, los anteriores, porque al final relajan el músculo liso, pero este es un relajante directo del músculo liso arteriolar. Como tal, no encontré el mecanismo molecular que mediaba este efecto, sin embargo, se mencionaba que era probable que provocaran un descenso de la concentración intracelular de calcio, similar a lo que pasa con el nifedipino. La siguiente, de favor. Bueno, aquí tenemos otros fármacos. Estos son fármacos antihipertensivos que son utilizados en crisis hipertensivas en preeclampsia, o sea, cuando la tensión arterial es mayor o igual a 160 sobre 90 milímetros de mercurio. Y en este caso se utilizan tres de preferencia, que sería la betalol, nifedipino e hidralazina. En el caso de la betalol, como va a ser vía intravenosa, esta se inicia con 20 miligramos, seguido de intervalos de 40 a 80 miligramos cada 10 minutos hasta una dosis acumulada máxima de 200 miligramos. También se puede usar una infusión continua, igual vía intravenosa, de 1 a 2 miligramos, en lugar de la dosis intermitente que mencioné. Y su tiempo de inicio, pues como ven aquí, es 5 minutos, pico máximo 30 minutos y una duración de 4 horas. Entre sus efectos adversos serían náusea, vómito y bradicardia neonatal. Para el caso de la nifedipina, se administra 10 miligramos por vía oral, solo en caso de que la presión arterial diastólica continúa siendo mayor a 110 o igual. Se debe repetir la dosis cada 30 minutos por la misma vía hasta una dosis máxima de 220 miligramos. Tiempo de inicio es de 5 a 10 minutos, pico máximo de 30 minutos, una duración de 6 horas y sus efectos adversos tenemos hipotensión, taquicardia y cefalea. Finalmente, para la hidralazina, esta se administra, se administra un vuelo inicial de 5 miligramos a 10 o por una infusión de 0.5 a 10 miligramos por hora y se puede continuar con bolos de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos hasta una dosis máxima de 30 miligramos. Tiempo de inicio 5 minutos, pico máximo 30 minutos y duración 45 minutos. Entre los efectos adversos tenemos cefalea, taquicardia, náusea, vómito e hipotensión. En la siguiente, de favor. Bueno, antes de que se me pase, aquí les puse una nota de que no se recomiendan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ni los antagonistas de la angiotensina 2, porque se mencionaba que podía asociarse a muerte fetal y complicaciones renales del recién nacido, funciona como un terapéutico. Y tampoco los diuréticos tiacídicos, porque incrementaban el riesgo de toxicidad fetal y complicaciones neonatales. La siguiente, ahora sí. Bueno, este es el algoritmo que maneja la guía de práctica clínica para la identificación y prevención de preeclampsia. Tenemos a la paciente que llega a consulta, se le toma su presión arterial y tenemos dos escenarios. Una presión sistólica menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, o bien que esta sea mayor de 140 sobre 90 y se pueda determinar con proteinuria. Ahorita vemos esto. En el caso de que sea menor, o sea, que sea que podría ser una posible preeclampsia si llegara a evolucionar eso, tenemos que identificar los factores de riesgo para esta. Si no tiene, se continúa con un control prenatal de bajo riesgo, pero si sí identificamos factores de riesgo, tenemos que valorar si el embarazo es mayor de 16 semanas o no lo es. Si es menor, se le pide que se le haga un Doppler de arterias uterinas entre la semana 11 a 13 y se puede utilizar, o bueno, se le puede administrar ácido acetil salicílico y suplementación de calcio en mujeres que tengan baja ingesta. En el caso de estos dos, se menciona que son un tratamiento preventivo, como tal no está bien
la evidencia no respalda que no les va a dar preeclampsia si se les dan las dosis de aspirina o bien de calcio, pero se mencionaba que se les puede administrar bajas dosis de ácido acetilsalicílico, que es de 80 a 100 miligramos por día, porque, como bien mencionó mi compañero Erwin, en la preeclampsia existía un desequilibrio de tromboxano frente a la prostaciclina. Entonces, el ácido acetilsalicílico lo que va a hacer es tener un efecto inhibitorio sobre la ciclooxigenasa y el tromboxano y va a restablecer este equilibrio, por lo que se emplea normalmente para prevenir o retrasar el desarrollo de la preeclampsia. Y en el caso de la suplementación de calcio en la dieta, es de por lo menos un gramo de calcio al día. Igual no hay evidencia de que si se suplementa con calcio ya no vaya a desarrollar preeclampsia, pero se utiliza normalmente porque tienen bajos niveles de calcio las personas que tienen preeclampsia. Y también había literatura que mencionaba los antioxidantes, por lo mismo de que existía evidencia de que había un estrés oxidativo en mujeres con preeclampsia. Y también había una disminución de las concentraciones de antioxidantes como las vitaminas C y E, entonces de ahí que se recomendaba utilizar antioxidantes. Sin embargo, la guía de práctica clínica pues no lo maneja, únicamente ácido acetilsalicílico y suplementación con calcio. En el caso de que sea mayor a 16 semanas, se tiene que seguir en vigilancia la tensión arterial y que haya detección de proteinuria y seguir con un control prenatal hasta la finalización del embarazo. La siguiente, de favor. Bueno, aquí era lo que les mencionaba en caso de que se haya diagnosticado ya con una posible preeclampsia por tener niveles de tensión arterial mayor a 140/90 y se le tiene que solicitar estudios de laboratorio. Entre estos se incluyen biometría hemática con recuento plaquetario, por lo mismo de que ya habían mencionado que hay pacientes que presentan trombocitopenia, creatinina, ácido úrico, porque muchas veces presentan niveles elevados, transaminasas y enzimas hepáticas. De igual manera, se recomienda ultrasonido obstétrico para evaluar lo que es el crecimiento fetal y el líquido amniótico, obviamente si las condiciones maternas lo permiten, y una gasometría arterial porque podría haber sospecha de edema pulmonar. Posterior a esto, se tiene que evaluar si hay presencia de condiciones adversas, es decir, lo que mencioné, trombocitopenia, creatinina mayor a 1 miligramos sobre decilitros, alteraciones hepáticas o bien un edema. Si no las hay, podemos tratar la preeclampsia como no severa y se tiene que mantener vigilancia fetal, una ultrasonografía, líquido amniótico, vigilancia materna. En este caso, pues sería tratamiento antihipertensivo bioral, que ya mencioné, que sería con metildopal, lobetalol, ifedipino o hidralacina. Y en todo momento, pues estar vigilando la presión arterial y con estudios de laboratorio, igual que ya mencioné. Posterior a esto, pues si el embarazo es menor a 38 semanas, se puede valorar lo que es el egreso hospitalario, que sería con un tratamiento ambulatorio. Y la guía de práctica clínica menciona que se tienen que hacer consultas no mayor a 2 semanas. De igual forma, pues se tiene que seguir con estudios de laboratorio y una prueba de bienestar fetal a partir de la semana 32. En caso de que sí sea mayor a 38 semanas, se puede valorar la inducción de parto, esto de acuerdo a las condiciones obstétricas. Y tenemos el siguiente escenario, que sería una preeclampsia con datos de severidad. En este caso, puede tener dos tipos de crisis hipertensivas. Tenemos lo que es la emergencia hipertensiva, donde hay una elevación aguda y severa de la presión arterial, que puede ser mayor a 110, perdón. Y existe evidencia de que puede haber lesión a órgano blanco. En este caso, pues se puede desarrollar eclampsia, síndrome de HELLP o encefalopatía hipertensiva, de ahí que también se tengan que estar haciendo constantemente los estudios de laboratorio. Y en el caso de que haya sido una urgencia hipertensiva, igual hay una elevación aguda y severa de la presión arterial. Tenemos que son los mismos valores, que sería mayor o igual a 160/110, pero no hay evidencia de que haya daño a algún órgano blanco. Entonces, podremos comenzar con terapia antihipertensiva
Y la guía de práctica clínica menciona que prevención de eclampsia con sulfato de magnesio. Ahorita mencionó las dosis cuando pasemos eclampsia. Y tenemos que si las semanas son menores, o sea, de que tenga menor a 34 semanas, se puede comenzar con inductores de madurez pulmonar, que sería con los corticosteroides, ayer los mencionaban, y es de preferencia pues dexametasona y betametasona. Dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, son 4 dosis, y betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. De ahí que igual se recomienda que tenga que prolongarse el parto 48 horas para poder administrar estos inductores de madurez pulmonar, pero si es mayor a 34 semanas, pues también se puede valorar ya la resolución del embarazo mediante pues el parto, o bien ahorita vemos en qué caso se puede con cesárea. Pero hay situaciones que pueden ser tanto clínicas, fetales y maternas, que son indicaciones absolutas para la resolución del embarazo. Tenemos entre las maternas que ya se haya detectado trombocitopenia, un deterioro progresivo hepático o bien renal, que haya sospecha de desprendimiento prematuro de placenta, o que haya sintomatología presente. Ya la había mencionado mi compañera Dulce, cefalea, alteraciones visuales o náusea, vómito. Y en el caso de las fetales, pues que ya haya una restricción de crecimiento intrauterina con registros cardiográficos graves o oligohidramnio severo. En estos casos, pues son indicaciones absolutas para la resolución del embarazo. Y también aquí les puse qué pasaría si ya se ha resuelto el embarazo y qué pasa en el puerperio. En este caso, si las pacientes ya cursaron con una preeclampsia leve, se tiene que seguir con un monitoreo de la presión arterial. Esta se realiza en intervalos de 4 a 6 semanas y siempre tenemos que mantener la presión menor a 140 sobre 90. También tiene que haber un conteo inicial de cuenta plaquetaria, transaminasas y creatinina. Y en pacientes que cursaron con preeclampsia con datos de severidad, igual es mantener la terapia con sulfato de magnesio en las primeras 24 horas. Y se tiene que mantener la presión arterial, en este caso, menor a 160 sobre 110. De igual manera, pues revalorar el uso de antihipertensivos. Hay casos donde la hipertensión se resuelve 6 semanas posparto, y en caso de que no se resuelva, o sea, que se mantenga 12 semanas después del posparto, podemos catalogarla como una hipertensa crónica y tiene que ser tratada como tal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están las indicaciones para la resolución del embarazo en caso de que se use cesárea. Tenemos que puede ser por causas maternas y causas fetales. En el caso de las causas maternas, estas se indican cuando tiene hipertensión severa, deterioro en la cuenta plaquetaria, o sea, trombocitopenia, hemólisis, muy común en el síndrome de HELLP, deterioro de la función hepática, deterioro de la función renal o síntomas neurológicos persistentes. De igual manera, pues datos premonitorios de eclampsia. Más adelante veremos cuál es su cuadro clínico. Y en el caso de causas fetales, tenemos que cuando hay desprendimiento prematuro de placenta, o bien una restricción del crecimiento intrauterino severo o un estado fetal que no sea favorable. La siguiente, por favor. Otra, por favor. Bueno, ahora sí, pasando a eclampsia, esta se define como el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas o un coma que durante el embarazo o el posparto. Principalmente se presenta después de la semana 20 de gestación, o bien puede ser a veces durante el parto o en las primeras 6 semanas después de y básicamente es una evolución de la preeclampsia, una complicación, por así decirlo. Y les puse igual la definición de crisis convulsiva para que recordar cómo, pues, qué es, ¿no? Tenemos que es una alteración súbita en la actividad eléctrica cortical y que se manifiesta clínicamente con una alteración en la conciencia o bien por la aparición de sintomatología motora, sensitiva o conductual.
Bueno, el cuadro clínico va a ser un poquito similar al de la preeclampsia. Vamos a tener igual aumento de la tensión arterial, proteinuria, edema. Aquí el edema ya puede ser igual facial y también periférico. Ya por la gravedad, digamos, de la función renal, puede haber oliguria, anuria o incluso hemoglobinuria. Incluso la paciente puede presentar fiebre, náuseas o vómitos, pero el signo característico de la eclampsia van a ser, como ya les dijo mi compañera, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que en promedio van a durar 1 minuto. Posterior a estas convulsiones, la paciente puede presentar taquipnea, incluso hasta 50 respiraciones por minuto, o cianosis, o igual alguna pérdida de conciencia, y generalmente cuando la paciente despierta suele no recordar nada. La que sigue, por favor. Puede haber un episodio prodrómico que se conoce como eclampsismo, es decir, pues se va a presentar antes de que vaya a suceder una convulsión, y puede haber algunas manifestaciones como excitabilidad acentuada, cefalea frontal u occipital, aumento de la tensión arterial, diplopia, escotomas, que es la alteración en el campo visual, en el cual existe una zona en que la visión es nula, pero esta ceguera es parcial, amaurosis, que esta es la pérdida temporal de la visión en un ojo por la ausencia de la circulación de sangre a la retina, vértigo, acúfenos y o fosfenos, hormigueo en cara y manos, epigastralgia o incluso serostomía. Puede presentarse un coma eclámptico que se va a presentar después de convulsiones. Este puede durar máximo de 12 a 24 horas, pero si se prolonga más, incluso podemos tener muerte materna. La que sigue, por favor. Para el diagnóstico, básicamente igual es los mismos criterios que en la preeclampsia, que sería la tensión arterial, la proteinuria, la creatinina, la trombocitopenia y las concentraciones elevadas de transaminasas hepáticas, pero igual aquí el dato pues característico va a ser la presencia de convulsiones. En la que sigue, por favor. En las complicaciones podemos tener un desprendimiento de placenta, un parto prematuro, déficits neurológicos, neumonía por aspiración, como podemos ver en la primera radiografía de tórax, la que está arriba. Sí, el edema pulmonar es la radiografía que está en la parte de abajo. Un paro cardiopulmonar, una insuficiencia renal aguda, una hemorragia cerebral masiva, que igual les puse una fotografía. Un desprendimiento de retina que incluso puede convertirse en ceguera, una falla orgánica múltiple o la muerte de la madre. La que sigue, por favor. Aquí, en cuanto al tratamiento, se tiene que empezar con medidas generales. Estas medidas generales incluyen evitar lesiones, por ejemplo, evitar la mordedura de la lengua y traumatismos durante las crisis convulsivas. De igual manera, pues mantener la oxigenación de la madre y el feto. Se recomienda administrar de 8 a 10 litros de oxígeno por minuto, y se tiene que mantener las vías respiratorias superiores permeables y pues buena ventilación. Por otra parte, pues igual minimizar la aspiración. Se recomienda poner a la paciente en decúbito lateral, y en el Danforth mencionaba que se podría hacer una radiografía de tórax para descartar alguna aspiración. Finalmente, pues se tiene que iniciar con la perfusión de sulfato de magnesio, es de 4 a 6 mililitros, eso ahorita lo vemos, y se tiene que controlar la hipertensión grave, bueno, la crisis hipertensiva. De ahí que pues también se tenga que estar midiendo la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria cada 10 minutos y el estado de conciencia, y posteriormente pues valorar un inicio del proceso de parto. La siguiente, de favor. Este es el tratamiento farmacológico. En sí, el sulfato de magnesio es el medicamento de elección para la prevención y tratamiento de las crisis convulsivas. Se considera que tiene un efecto con un mecanismo probablemente multifactorial, que incluiría mecanismos vasculares y neurológicos. Ayer mencionábamos que pues, era un antagonista de calcio, y entonces va a inducir la vasodilatación, perdón, y puede disminuir la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Me parece que sus propiedades anticonvulsivas están relacionadas con esto.
pero también porque pueden estar relacionadas a la actividad antagonista con los receptores de aspartato y glutamato. Y esta tabla, bueno, la puse ahí, es sobre las dosis que recomienda la guía de práctica clínica. En el caso de una crisis, se recomienda 4 a 6 gramos intravenosos en 5 mililitros, dividido en 100 mililitros de solución fisiológica para pasar en 5 minutos por 24 horas. Y en caso de una recurrencia de convulsión, se administran 2 a 4 gramos para pasar en 10 minutos, dividido en 100 mililitros de solución fisiológica. En todo momento se tiene que estar monitoreando algunos efectos adversos y bien corregirlos, ya que pues puede haber intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces se tiene que monitorear lo que son los reflejos rotulianos que estén presentes, frecuencia respiratoria que puede ser mayor a 16 respiraciones por minuto, y ambos tienen que ser controlados y registrados cada 30 minutos. En caso de que, por ejemplo, los niveles se eleven y sean mayores a 7 miliequivalentes por litro, se tiene que descontinuar la infusión y se tiene que administrar glutanato de calcio. Se recomienda 1 gramo de glutanato vía intravenosa diluido en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica y se pasa por 15 minutos. Perdón. Y mencionaba el Danforth que hay pacientes con preeclampsia que pueden ser, que son sometidas a cesárea y también se les podría continuar con la infusión de sulfato de magnesio durante el procedimiento quirúrgico en caso de que se presente una crisis convulsiva. Y finalmente, pues el tratamiento tiene que ser continuado por lo menos 24 horas después de la última convulsión. Y pues creo que eso sería todo de eclampsia y preeclampsia. Muchas gracias por su atención. Si queda alguna duda, por favor, pues, díganos. ¿Tienen dudas, chavos? Una excelente exposición, pero siempre quedan dudas. ¿A alguien de ustedes le quedó alguna duda? Yo sí, en el tratamiento que menciona para la preeclampsia, ¿el de primera línea era el primero que tenían o el labetalol? Pues hablan, chavos. Bueno, se mencionaba por ejemplo, la metildopa es de primera línea, pero nada más cuando es un tratamiento, por ejemplo, prolongado y ambulatorio, por así decirlo, pero el abetalol es de primera línea cuando son crisis convulsivas, están en crisis convulsivas, una crisis hipertensiva, que sería en preeclampsia severa. Entonces, lo primero que administras, pues sería la abetalol, vía intravenosa. Ok, sí, en efecto. La primera línea es el abetalol. Sin embargo, para que encuentres el abetalol en el sector salud, está cañón. Entonces debes de pasar a tu segunda línea. Generalmente no tienes la abetalol. Entonces pasas a tu segunda línea, que es la hidralacina o la nifedipina. ¿Ok? Marisol, cuando son intravenosos o sublinguales. Cuando son vía oral, bueno, tienes el alfa-metildopa y tienes la hidralacina. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, doctor, con respecto al abetalol, ¿por qué es así como tan como de, pues sí hay? Porque también en la guía de práctica clínica todo el tiempo están como diciendo, sí es que cuentan con la abetalol, sí es que cuentan con la abetalol, pero, o sea, ¿por qué es como tan exclusivo o qué onda con ese medicamento? No, no es que sea exclusivo, es que casi no se tiene a la mano. No sé si no se produzca o no se distribuye de manera adecuada. Anteriormente te voy a poner un ejemplo, anteriormente teníamos un medicamento que era la clorpromacina. Creo que sí. Ese medicamento era un medicamento tan efectivo, tanto para la hipertensión como para las convulsiones, que era lo que utilizábamos de primera línea. Sin embargo, llegó el momento en que desapareció. Ya no hubo más, a pesar de todos
los efectos benéficos para el tratamiento de la eclampsia y la preeclampsia desapareció. Entonces, ¿qué pasa con el abetalol? No sé, eso tendríamos ya que verlo a nivel de producción o a nivel distribución del medicamento. Pero sí, difícilmente cuentas con la abetalol en los hospitales. A ver, permítame un segundo. Elkin, ¿en la raza ustedes tienen la abetalol? No. Ni en la raza hay la abetalol. Ni en la raza, que es un hospital, es un edificio para la ginecología, tienen la betalol. A veces lo llegan a encontrar y lo que me comenta el doctor Elkin ahorita, que sí es cierto, a veces lo puedes encontrar en hospitales privados. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden importar ese medicamento de forma privada, valga la redundancia. Pero el que es la primera línea es la primera línea. Si lo encuentras, úsalo. Si lo tienes a la mano ahí, fuiste al Ángeles y se te pegó una ampolleta de la betalol y la tienes que utilizar, utilízalo, es de lo mejor. Ok. Muchas gracias, doctor. Vale. ¿Qué más? Yo, doctor. Entonces, la vía de administración va a Quiero verte, depender. Mariana. No. ¿Ahí me ve? Ahí te veo. Ok. Entonces, la vía de administración va a depender de la severidad. Por ejemplo, si es leve, pero nos vamos por vía de administraciones orales, como comentó, y si es ya, por ejemplo, severa, nos vamos directamente intravenosas. Claro, tú debes de tomar en cuenta mucho, primero, el estado de conciencia de tu paciente y segundo, la gravedad de lo que estás tratando. Si tú estás ante una preeclampsia, anteriormente nosotros la clasificábamos en preeclampsia leve, moderada y severa. Ahorita es preeclampsia o preeclampsia con datos de severidad. No hay de otro. Si tú estás ante una preeclampsia, bueno, ok, sabes que la paciente puede tomarse una pastillita, que la puedes tener monitorizada y todo esto, de forma ambulatoria. Entonces prefieres los tratamientos vía oral siempre y cuando la tengas bien monitorizada. Pero ¿qué pasa si te llega una paciente con una eclampsia? Imagínate que yo le diga, a ver, tómese la pastillita de alfametildopa y de hidralazina. Pues no, ¿verdad? Y también debes de tomar en cuenta en cuánto tiempo empiezan a actuar los medicamentos intravenosos y en cuánto tiempo actúan los medicamentos vía oral. ¿Sí? Entonces, sí depende de la severidad y también depende del estado de conciencia de la paciente. Ok, doctor. ¿Alguien más? Yo, doctor. Bueno, leí que en algunas ocasiones, que son pues raras, en el caso de la eclampsia, algunas pacientes pueden tener como reacciones violentas, pero como qué actitudes pueden presentar. ¿Reacciones violentas o convulsiones violentas? No, así decía que puede haber como una psicosis y también decía que la mujer se vuelve como violenta. A ver, acuérdate que durante las crisis convulsivas, en la eclampsia, generalmente se da por edema cerebral y se da por ahorita el nombre. Bueno, hay alteraciones a nivel cerebral, ¿ok? Esas alteraciones pueden crear hasta cierto punto una psicosis y dentro de esa psicosis la paciente puede comportarse de esa manera, pero no a todas ni todas las pacientes tienen eso, ¿no? Es muy raro. Generalmente cuando hay una convulsión, la paciente queda desorientada, tanto en espacio, en tiempo y en persona, quedan aletargadas, etcétera, etcétera. Pocas veces, yo hasta ahorita, en 30 años, no he visto una paciente que se ponga violenta después de una crisis convulsiva. Perdón por la palabra, pero al contrario, quedan en calidad de moco. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Seguros?
¿Seguros que no hay ninguna otra pregunta? Yo sé que fue un excelente tema, extremadamente completo, pero yo tengo algunas dudas. La primera, no los interrumpí porque iban agarrando vuelo y eclampsia, preeclampsia, eclampsia, tienes que agarrar todo. Si los voy interrumpiendo, pues se va cortando el hilo. Sus compañeros mencionaron de preeclampsia antes de las 20 semanas de embarazo. ¿Sí existe la preeclampsia antes de las 20 semanas de embarazo? No. No, según es mayor a 20 semanas. Y si yo tengo una paciente... Yo tengo algo que decir, ¿puedo? Claro, Marisol. Yo encontré que sí, pero solo en 3 casos, ¿no? En donde había mola hidatiforme, gestación gemelar y otra enfermedad llamada hidrops, algo así, fetalis. Pero nada más de que en esos 3 casos específicos se podía desarrollar antes de las 20 semanas de gestación. Ok, y se le llama preeclampsia atípica. ¿Por qué? Porque no es lo común que se presenten en esas semanas de embarazo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, Marisol? Habla ahora o calla para siempre. No, sí. Ya me confundiste con tu no, sí. No, sí. Que sí estoy de acuerdo. Okay. Bueno, en el tratamiento de pacientes con preeclampsia, eclampsia, ¿puedo utilizar diuréticos? No, los tiacídicos demuestran un daño fetal. ¿Y los de ASA? Creo que también. ¿Qué dice? ¿Los puedo utilizar, sí o no? ¿Por qué? Porque cuando lleguen a la consulta privada, van a encontrar a médicos que les mandan alfanbetildopa, hidralazina, furosemid, etcétera. Pues en la guía de práctica clínica decía que no estaban recomendados los diuréticos por, como ya había dicho mi compañero, por el riesgo de muerte fetal y también porque había una relación con el bajo peso de la edad gestacional. Perdón, soy un maleducado. Estaba hablando aquí una paciente y no te entendí todo. Dime, otra vez, repítelo. Que en la guía de práctica clínica decía que no se recomendaban los diuréticos porque tenía relación con bueno, incrementaba el riesgo de la muerte fetal y también tenía relación con el bajo peso de la edad gestacional. ¿Y para la mujer? ¿Para la paciente? Sí, efectivamente tiene riesgos fetales, pero, perdón, hay muchas mujeres. Y yo no voy a sentir lo que es ser madre, pero pues en caso de una paciente con preeclampsia severa, eclampsia, síndrome de Gel, perdónenme ustedes, pero el niño pasa segundo término y no me importa. Y le dicen eso a la doctora, se llama la pediatra, la doctora Ortega, que dijo el doctor Padilla que en caso de preeclampsia, eclampsia, los niños a él no le importan, para que me reclame y poder tener un tema de discusión con él. Ok, entonces, si yo tengo, o sea, al final de cuentas, si yo utilizo o no utilizo diuréticos, no es por el feto, ¿eh? El feto me pasa a segundo término. ¿Podría ser por el aumento de la proteinuria? Por el aumento de la proteinuria. Doctor, ¿no tendrá que ver con un riesgo de mayor hipovolemia? Exactamente. La paciente preeclámpica es una paciente que a pesar de que esté en anasarca, que esté
encharcada, que esté edematizada en todas las zonas, se comporta como una paciente deshidratada intravascularmente. Entonces, ¿qué es lo que muchos médicos hacen? Ok, le mando diuréticos. Les mandan diuréticos con la finalidad de disminuir, quitar ese edema que tienen. Sin embargo, lo único que están haciendo es sacando el líquido intravascular, ¿sí? Y lo que van a hacer es perpetuar la deshidratación y aumentar el edema. ¿Ok? Acuérdense que dentro de todo, toda la fisiopatología, denme un segundo. Perdón. Entonces, dentro de todo, la paciente está, perdón, lo que influye aquí mucho son las presiones, tanto la oncótica como la hidrostática. ¿Qué es lo que hace que se mantenga el líquido dentro del vaso, dentro de los vasos? La presión oncótica. La presión oncótica. ¿Y qué me está dando esa presión oncótica? ¿Quién me la da? Proteínas. Las proteínas, Entonces, principalmente. si dentro de la preeclampsia, el síndrome de HEP, la eclampsia, ya tengo proteinuria, lo que voy a hacer es estar tirando proteínas. Y por ende, si yo le doy diuréticos, como no tengo la suficiente presión, el líquido que está extracelular, no lo voy a pasar al espacio intravascular. Al contrario, se me va a fugar más por falta de proteína. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que romper todo eso y voy a tener que aplicar ya sea albúmina, ya sea coloides, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para romper ese espasmo, para romper esa fuga, entonces ahora sí poder hidratar a mi paciente. ¿Sí? Sin embargo, si yo le doy diuréticos, me va a tirar todo el líquido que tiene en el espacio intravascular y el que está en el espacio extracelular ni lo voy a tocar. Y viene otra vez, me va a aumentar la deshidratación, me va a aumentar los factores tensoactivos, la destrucción de plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, si yo doy un diurético, pues prepárense para las complicaciones que van a tener a todos los niveles. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, Doctor. comentario, reproche, berrinche? Sí. Entonces, por ejemplo, si compensamos las concentraciones de séricas de proteínas, ¿se podría dar diuréticos a la paciente? Suponiendo que tienes una paciente y le aplicas 2 frasquitos de albúmina, le estás dando proteínas. ¿Qué es lo que van a hacer de manera inmediata esas proteínas? Pues van a empezar a jalar el líquido del espacio extracelular al espacio intravascular. Y de manera inmediata, el filtrado glomerular, el riñón, va a empezar a trabajar porque esa es otra de las situaciones. Si yo no tengo suficiente líquido en el espacio intravascular, mis riñones van a empezar a tener un sufrimiento y no fetal, van a empezar a sufrir mis riñones y me pueden caer en una insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo le pongo albúmina, libero ese espacio extracelular, jalo el agua del espacio extracelular al espacio intravascular, mis riñones van a empezar a trabajar mejor, van a empezar a tener el filtrado glomerular y me van a empezar a tirar toda esa agua en exceso que tengo. ¿Ok? No necesito dar diuréticos. Obviamente, si ya después del parto y demás siguen hinchadas, ya compensé todo lo que tenía que compensar, bueno, pues entonces ahí valoro el utilizar un diurético, que tampoco es lo ideal, ¿vale? Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros, seguros? Ok. Entonces,
Déjenme ver a quién le toca ser crucificado hoy. Ok, Mariana. Dentro de los esquemas para utilizar el sulfato de magnesio, ¿cuáles conoces? Hay 3 esquemas universalmente utilizados para el uso de sulfato de magnesio en la preeclampsia y eclampsia. ¿Cuál conoces tú? Pues podría ser el que mencionó primero, que fueron en el caso de las convulsiones tónico-clónicas. O sea, ¿sí me escuchó? Sí, te escucho. Fuerte y claro, Mariana. También podría ser en, bueno, yo había leído que en exacerbaciones de asma. Ok. Te voy a cambiar la pregunta. Existen 3 esquemas para utilizar el sulfato de magnesio durante la preeclampsia y eclampsia. Uno es el esquema de Cibaí, el otro es el esquema de Pritchard y el otro es el esquema de Parkland. ¿Cuál es la diferencia o cómo utilizas en el esquema de Pritchard el sulfato de magnesio? ¿Cuáles son las dosis? Pues es que como tal, bueno, del esquema de Richardson. ¿De Richardson? No hay ningún esquema de Richardson. ¿De qué mencionó? Perdón. Richard, Parkland, Cibaí. Ah, Parkland. Pero Parkland no es para pacientes quemados, doctor. No. Ok. Rafael, ¿tú qué me dices? ¿Cuál de esos conoces? Sí los había leído, doctor. El esquema de Pritchard tengo entendido que son 4 gramos vía intravenosa que se tienen que administrar en 5 minutos y se deben de administrar también otros 10 gramos vía intramuscular. Y una dosis de mantenimiento de Pritchard es que después se tiene que aplicar 5 gramos vía intramuscular cada 4 horas. Ok. ¿Qué otro conoces? El de Cibaí también son 6 gramos vía intravenosa, se tienen que administrar en 10 minutos. Esa es la dosis de impregnación. Y la dosis de mantenimiento son de 2 a 3 gramos vía intravenosa por hora. Y el otro que conozco también es el de Suspan, pero usted dijo que era el de Parkland, ¿no? Bueno, el de Suspan, dime. El de Suspan son 4 gramos vía intravenosa, igual se tienen que dar en 5 minutos. Y más 10 gramos intramuscular y de mantenimiento 1 a 2 gramos vía intravenosa por hora. Ok. Bueno, entonces eso es los esquemas que deben de saberse. ¿Por qué? Porque los tienen que manejar eso en su vida profesional. Aun cuando sean ortopedistas, no va a faltar la fiesta en la que llegan y de repente está convulsionando una persona que está embarazada y van a correr pidiendo auxilio. ¿Ok? Entonces, por lo menos deben de saber cómo van a utilizar el sulfato de magnesio. Ahora bien, ¿cuáles son los datos de intoxicación por sulfato de magnesio? Bueno, ok, eso se los voy a dejar de tarea porque ya son las 11. Nada más porque ya son las 11 y porque fue un buen día. Van a buscar los datos de intoxicación por sulfato de magnesio, que van desde la somnolencia hasta el paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Y dependiendo la dosis, los miligramos de